Hola, hola, hola. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, con cada una de mis hermanas, mis hermanos que están en el otro lado de la pantalla y que yo los siento como que están aquí cerquita, pegaditos al corazón. Qué importantes son sus mensajes, saber que están escuchando bien, de que están recibiendo la señal y también los comentarios durante el proceso que se va a ir dando en esta reunión. Es un enorme privilegio para mí hoy día ser su anfitrión y contarles de que vamos a tener una reunión muy distinta. Tristemente, el día domingo tuvimos muchos inconvenientes y uno de ellos no tuvo remedio, por ende, la gran mayoría perdió la reunión del día domingo. No pudimos generar la integración entre Zoom y Facebook, por ende, no pudimos publicarla. Así que a raíz de eso y de la inquietud de que muchos querían conectarse y no pudieron, hoy día queremos hacer una retransmisión, un replay. Es hacerlos partícipes de parte de la reunión que tuvimos el día domingo y de esta manera ustedes no pierdan la meditación del Evangelio de Marcos que Jerry está siguiendo y además el privilegio que tuve de poder compartir una palabra con la iglesia allá en Temuco. Y creo que es una palabra que también el Señor puede usarla para bendecir tu vida. Así que este día jueves va a ser un jueves distinto. Evidentemente esto fue grabado, pero la transmisión va a estar siendo en directo, por ende todos los comentarios, los hermanos que se conectan y podamos tener diálogos entre sí, inclusive hasta preguntas, van a ser muy muy importantes para hacernos sentir así bien conectados. Este espacio es precisamente para eso, que no solo nos quedemos con las transmisiones a nivel unidireccionales, ustedes como televidentes o oyentes, sino que podamos ir participando, enviando mensajes y más que eso, que aprovechemos en las semanas de poder interactuar unos con otros y así ir estimulándonos al amor y a las buenas obras. Nos necesitamos. Hoy funciona muy fuerte esta comunidad virtual, pero la Iglesia de Jesucristo no es virtual. La Iglesia de Jesucristo es orgánica, está establecida a través de íntimas coyunturas, ligamentos que están unidos para ir edificándose en amor. Así que no dejemos que esto digital reemplace lo analógico y lo importante y cómo nos urge el hecho de poder estar ocupados unos de otros. Puedo contarles, queridos hermanos, que Patricia Martínez nos informó hace poquito que su hermana está con COVID y lamentablemente está pasando por un momento muy difícil. Ella está conectada a un ventilador artificial, requiere de nuestras oraciones. Hemos sabido de la recuperación progresiva, el caso de Carmen, Luis, de su familia me refiero, y también de Cristian Cisternas y Karina. Entonces quizás hay algunos más que ustedes conocen de que están pasando momentos difíciles producto de la enfermedad y que es importante hacerlo notar tal vez en los comentarios para considerarlos en las oraciones. Así que bueno, este jueves va a ser un jueves distinto, no te lo pierdas. Quizás escuchaste el mensaje el día domingo. Yo quiero animarte a que lo vuelvas a escuchar. Hay algunas palabras que ahí se mencionan y que vale la pena anotarlas y llevarlas a tu meditación, a tu tiempo de oración con Dios. Y hemos orado para que este mensaje compartido con los hermanos de Temuco también pueda ser para tu propia vida y de edificación para aquellos que van a ver esta transmisión después. Así que una enorme alegría este jueves más estar con ustedes y vamos a ir adelante entonces con esta celebración unida que tuvimos con los hermanos de Temuco. Así que manténganse, sus mensajes van a estar funcionando en tiempo real, así que vamos adelante con esta transmisión distinta este jueves. Un gran y querido abrazo. Nos vemos en un rato más. Vamos, José. Okay.
Lo bueno de esto es que queda grabado en mi página de Facebook y también en Zoom, así que los hermanos que no logran conectarse se lo podemos enviar. Tú tienes los derechos. Ah, está. Listo, Gabriel. Ok, Estamos. muchas gracias, José Miguel y Jerry. Bueno, es una instancia diferente para nosotros en esta mañana, aprovechando de saludar a los hermanos de Santiago que ya pueden estar conectándose vía Facebook. Y desde ya darle las gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos. Pero más que estar juntos, estar unidos en un mismo sentir, por lo tanto también estamos unánimes en torno, no a la mesa, sino en torno a Jesús, en esta, ocupando el nombre del programa que conduce José Miguel. Así que vamos a aprovechar de orar. Vamos a dar gracias al Señor, porque el Señor siempre está con nosotros, por lo tanto, solo una acción de familia la que tenemos en esta mañana. Señor Jesús, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo que tú nos das. Un tiempo de quietud, un tiempo de paz, un tiempo donde nos unimos como familia de lugares diferentes, de ciudades diferentes, para poder exaltar tu nombre, para poder ser edificados en la comunión de esta mañana. Declaramos tu señorío sobre nuestras vidas, declaramos tu gobierno y tu autoridad también sobre todo las situaciones de carácter técnico a través de las plataformas que estamos utilizando en esta hora. Y declaramos tu cobertura y la unción del Espíritu Santo en esta mañana, en este tiempo en donde queremos ser una familia que agrade el corazón de papá. Queremos ser una manada que se regocije en la alabanza, que se regocije en la presencia perfecta de la Trinidad. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio. Que no todos puedan tener en la humanidad y que nosotros disfrutamos en esta hora. Sean bendecidos todos nuestros hermanos que van a estar conectados. Sean bendecidas las familias. Sean bendecidas las personas que están solas por diferentes motivos, para que sea también un tiempo perfecto, un tiempo donde tú vayas obrando profundamente en el corazón de cada uno. Amén, sí, Señor. Gracias, papá, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Muchas gracias. Todo honor, toda gloria y toda nuestra alabanza, nuestra gratitud es para ti, a través de los méritos de Jesús y sujetando todo a la obra de tu Espíritu. Muchas gracias. Amén, gracias, Señor. Bueno, vuelvo a reiterar a todos el saludo para aquellos que se han integrado vía Zoom, ¿ya? Y aquellos de los hermanos de Santiago que también se han integrado vía Facebook. Un gran saludo, un gran abrazo para todos. Un tiempo precioso para estar compartiendo en esta mañana en unidad, como decía, de diferentes ciudades. Así que un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, quiero en primer lugar dar también el agradecimiento a Jerry, a José Miguel, que han aceptado esta invitación hace ya algunas semanas. Y quiero dar el pase a Jerry, ¿ya? Para que él pueda también compartir una
una reflexión que ha estado siguiendo con los hermanos en Santiago referido al libro de Marcos. Así que, Jerry, por favor. Gracias, Gabriel. Como yo te dije en la conversación, me siento como el invitado de piedra porque llegué justo al APA de José Miguel. Pero qué alegría poder estar acá con los hermanos otra vez, ¿no? Ya se está formando en un hábito, pero de estos hábitos positivos. Eso me gusta. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Nosotros estamos haciendo unas meditaciones a lo largo del año, ¿no es cierto? En el libro de Marcos comenzamos el primer capítulo y vamos avanzando y lamentablemente para los hermanos de Temuco van a tener que intentar enchufarse en el medio de este relato porque estamos tomando muy pocos versículos, entonces no hay mucho contexto, no sé si me entienden. Estamos en Marcos 9 en este momento y terminé el jueves pasado con esta declaración, la voz. La voz, ¿de dónde la voz? A ver, con el permiso de Marcos, el autor del Evangelio, vamos a leer hoy, no de su Evangelio, sino vamos a leer el mismo pasaje, pero desde el relato de Mateo, porque Mateo agrega alguna información. Y los hermanos de Santiago, con los hermanos lo leímos desde Marcos capítulo 9, si alguien quiere también buscarlo y tenerlo ahí en forma paralela, puede ser. Yo voy a estar leyendo desde Mateo. Y dice, 6 días después, Jesús, con Pedro y Jacobo y Juan, que eran hermanos, subió a la cima de un elevado monte para estar a solas. Y ahí Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Mire qué tremenda experiencia, ¿no? Pedro, atónito, balbuceó diciendo, Señor, ¿qué puedo que nos pidiera que pudiéramos estar aquí? Qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. Pero mientras Pedro hablaba, una nube resplandeciente los cubrió. Y una voz dijo desde la nube, este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. Los discípulos se postraron en tierra, temblando de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y al levantar y al mirar, encontraron a Jesús solo. Al descender de la montaña, Jesús les ordenó que no le dijeran a nadie lo que había visto hasta que él se levantara de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿y por qué los maestros de la religión insisten en que Elías regresará antes que aparezca el Mesías? Ellos tienen razón, le respondió Jesús. Elías tiene que venir a poner las cosas en orden. Y en efecto, ya vino. Pero en vez de reconocerlo, lo trataron con la misma crueldad con que me tratarán a mí, que soy el Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Marcos en su relato dice que Pedro habló, ¿no es cierto? Oye, Jesús, podemos hacer 3 enramadas aquí, uno para ti, otro para Moisés, otro para él. Habló de puros nervios, dice Marcos. Dice, no sabía qué decir. Si el Evangelio de Marcos tiene alguna relación con Pedro mismo, y nosotros hemos establecido que por lo menos la convicción del que habla es que por lo menos el material venía de Pedro,
escrito por Marcos, seguramente fue Pedro mismo quien le dijo eso, ¿ah? Que él había hablado, pero no sabía qué decir, que estaba nervioso. ¿Cuántas veces hablamos cuando deberíamos guardar silencio? A mí me pasa. No critico a Pedro. Él se puso nervioso y habló una cosa y dice la palabra que no sabía lo que decía ni siquiera. Pero de ahí, interrumpiendo este discurso de Pedro, salió una voz. La voz. ¿De dónde esta voz? Esta voz que retumbaba por toda esa parte de la tierra. Toda la gente escuchó una voz. Imagínate el equipo electrónico que tenía esta voz para proyectarse desde... No, no fue así. No había ningún hombre escondido detrás de los cerros con unos parlantes así grandotes. No, 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 no. La voz de Dios hizo temblar la tierra y los corazones de estos discípulos quedaron atónitos. No sabían qué decir al ver a Jesús y después vio esta voz y esta voz tenía una palabra para ellos. Este es mi hijo. Yo estoy contento con él. Obedézcanlo. Algunas versiones dicen escúchenlo. Es lo mismo. Escuchar es obedecer para este entorno, para este contexto, ¿no? Que estamos leyendo aquí. Escúchenlo, obedézcanlo. Algunos quieren salirse de esa demanda de la obediencia, ¿no? Porque sienten que no pueden obedecer al Señor, entonces dicen, no, dice obedézcanlo, dice escúchenlo. Es lo mismo, es lo mismo. Escucharlo, hay que obedecerlo, ¿no es cierto? Y más allá de una tapaboca para Pedro, esto era revelación pura, porque esto es Dios que habla. Jesús había hecho la pregunta en capítulo 8, ¿quién dice la gente que soy? Y bueno, la respuesta fue, algunos dicen esto, otros dicen lo otro. Finalmente Pedro, nuevamente Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, pero ahora habla Dios. Ahora habla Dios. Con estas palabras definitivas, este es mi hijo, yo estoy contento con él. De aquí en más, préstenle atención a él, a lo que él va a decir, no a algunos ni a otros, ni siquiera a Pedro, sino a este que es mi hijo. ¿Quién define, hermanos, lo que conocemos de Dios, lo que entendemos de Dios? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A algunos, a otros, a hombres o a Dios mismo? Por su palabra y por su espíritu. Y hay un elemento que se agrega, que es curioso, que empieza a hablar, nuevamente Jesús menciona la resurrección. No es la primera vez en este contexto, porque este contexto empieza en capítulo 8, es la segunda vez que menciona la resurrección. Esto también es una revelación importante que Jesús soltó en este momento. Eligió estos dos escenarios para empezar a hablar de la resurrección. Claro que los discípulos se enfocaron más en lo que él decía de su sufrimiento, pero él también agregaba este elemento tan importante de la resurrección. Era un elemento importantísimo de aquí en más de parte de Jesús hacia los discípulos. Y también es el elemento importante de la predicación del Evangelio en el libro de Hechos y en la iglesia antigua. La gente predicaba la resurrección. Nosotros, bueno, ustedes seguramente, Temuco, son de otra categoría de hermanos, seguramente, pero por lo menos nosotros acá en Santiago no predicamos mucho la resurrección a la gente en la calle. Nosotros predicamos la resurrección en la iglesia. Pero los primeros discípulos y apóstoles hablaron de la resurrección con la gente que no conocía a Dios, porque esto es el pilar de la fe cristiana. Jesús resucitó y él aprovecha este momento en Marcos y también aquí donde estamos leyendo Mateo, está también aprovechando establecer ese pilar como parte de su enseñanza. Tan importante tema que Jesús empieza a hablar para ahora,
para que después lo entiendan y puedan entender qué es lo que estaba pasando y sucediendo. Ahora, es curioso, porque ellos acaban de ver a dos hombres que volvieron del otro lado de la tumba, por decirlo así, aun cuando Elías no murió. Pero Moisés viene del pasado, podemos decir, pero venía del mundo invisible, y Elías también, y se presentan y todavía no entienden que los muertos resucitan, porque dice en Marcos que entre ellos se estaban preguntando qué significa esta cuestión de la resurrección de los muertos, y quedaron con la pregunta adentro. Ahora yo, hermanos, yo también soy súper lento para comprender la mente de Dios. Yo veo lo que Dios hace y a veces no entiendo nada, no entiendo nada. Yo que pensaba que lo tenía todo, que entendía todo, que tenía todo bajo mi control mental, y de repente Dios se sale por otro lado y hace una cuestión que yo no entiendo nada, y también soy lento, así que no critico a Pedro y a los discípulos, ni lo juzgo por su lentitud. Yo también soy así. Y que Dios nos dé más revelación por el Espíritu Santo, que podamos nosotros entender y asimilar, ¿no? Y ahí está hablando, hay una pregunta que sale también sobre Elías. Elías tiene que volver, ¿no? Jesús está diciendo, mira, ya volvió, ya volvió, ya volvió para poner todas las cosas en orden. Y cuando volvió, hicieron con él lo que quisieran. Y ahí entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. La Biblia es muy clara en que se da esta designación a Juan el Bautista porque él vino en el espíritu y el poder de Elías para poner las cosas en orden. Estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya llegó. Lo mataron. Y con la misma crueldad, decía Jesús, me van a tratar a mí de nuevo. O sea, volvemos al mismo tema del inicio, el mismo tema de cuando Jesús les avisó de que iba a llegar a Jerusalén, los iban a maltratar, lo iban a matar, lo iban a crucificar, y él iba a resucitar. Y vuelve otra vez con la misma advertencia. Tenemos estos textos y quedamos con esto de todo este relato. En capítulo 8 dice, y empezó a enseñarles Jesús que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y que iba a ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Les dijo también que lo matarían, pero resucitaría después de 3 días. Y después dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El que se afana por salvar su vida, la perderá. Pero los que pierden su vida por mi causa y por causa del Evangelio, la salvarán. ¿De qué le sirve a una persona ganarse el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué se puede dar a cambio de su vida? Jesús no estaba con este afán de proteger su vida. No, él vino a entregarse voluntariamente. Pero él les estaba diciendo a los discípulos, aquellos que quieren seguirme van a tener que pasar por la misma cruz, por el mismo camino. Y ahora dice, está escrito acerca del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y será rechazado. Jesús fue muy claro cómo iba a terminar en esta tierra. Pero también, entre medio, metió ese tema de la resurrección para darles fe y esperanza en el momento oportuno. Eso es el texto, hermanos. Muchas gracias por escuchar. Amén. Gracias, Jerry. Ya, si tú no tienes mayor entendimiento, ¿qué queda para nosotros? ¿Ya? El Espíritu Santo es el que tiene que seguir haciendo una obra para poder entender aún más esa profundidad de lo que tú acabas de compartir en esta hora. Así que
Muchísimas gracias, Jerry, siempre por Muy tu bien. claridad en la exposición de algo que no es fácil también, y tal como tú lo manifestabas, el tema de la resurrección no es un tema recurrente que se pueda tratar en la vida de la iglesia. Así que gracias por esa ilustración de esta hora. Encantado, querido Gabriel. Gracias. Bueno, quiero dar el pase a José Miguel, pero primeramente, José Miguel, bueno, que puedas presentar un poco a los hermanos también, a la comunidad, a la congregación, me refiero allá en Santiago. Acá nosotros en la ciudad de la frontera, en Temuco, somos una congregación relativamente pequeña, somos una manada pequeña, de acuerdo a la palabra, y hace aproximadamente, pensaba hoy día, hace 7 años más o menos, tuvimos la oportunidad con mi esposa y con mi hijo, con Felipe, el menor, de poder participar en una reunión con ustedes. En un tiempo muy delicado, muy complicado para nosotros como familia, cuando teníamos que operar a nuestro hijo del cerebro por sus enfermedades múltiples a nivel degenerativo, ¿ya? Y doy gracias a Dios porque, por supuesto, ese grato recuerdo es por el apoyo que tuvimos como familia en esa oportunidad de todos ustedes y de los hermanos en particular en esa mañana que compartimos con, digamos, como familia. Así que doy gracias a Dios. Probablemente algunos de los hermanos de ese entonces pueden estar conectados y yo tengo, como digo, ese muy grato recuerdo, ¿ya? Y ni hablar, por supuesto, del pastoreo, porque no lo puedo decir de otra manera, realizado por Jerry también con nosotros en el momento en que nuestro hijo se estaba operando allá en la clínica. Así que, José Miguel, por favor, para que puedas en este momento también compartir un poco, conocerte, los hermanos acá, la mayoría no te conoce también, así que, por favor, ahí abre la conexión para ti. Bueno, primero agradecerle al Señor, a ti, Gabriel, por esta oportunidad de estar juntos. No sé si está activado mi audio. ¿Estamos? Súper. Y es una alegría enorme poder compartir con ustedes. Debe ser más de 20 años que Gabriel me invitó. Yo me acuerdo que estuvimos con unos, parece que fue un retiro que estuvimos, que tuvo un fin de semana muy especial. Recuerdo con mucho cariño al hermano que me hospedó en esa instancia. Y bueno, primero saludarles en el amor, la paz que Jesús nos da, y deseando que el amor del Señor sea derramado esta mañana sobre ustedes. Yo mientras tanto voy a ir organizando aquí un poquito y tengo aquí, me aparece, te veo solamente chiquitito, dice iPhone de Carmen. Hola, hola Carmen, y aprovecho de saludar también a todos los hermanos, a la familia Rojas, que nos ministró Bernardita. Una alegría poder compartir con ustedes. Y bueno, pedirle al Señor que la gracia de Cristo sea suficiente para cubrir toda imperfección humana, toda falencia desde lo técnico a lo espiritual, y podamos recibir juntos esta mañana de lo que es beneficioso para nuestra salud espiritual. La verdad que ya con lo que nos compartió Jerry, siento que el Señor ha comenzado a nutrirnos en nuestro espíritu, esta preciosa realidad de esperanza que tenemos nosotros de la resurrección del cuerpo, esta transformación que se va a dar cuando le veamos tal cual como Él es.
y tener un cuerpo semejante al suyo. Tremenda promesa, tremenda esperanza de gloria. Como decía Gabriel, mi nombre es José Miguel. Somos parte junto a Jerry de la comunidad cristiana que se reúne en la región metropolitana, entre comillas, cordillera. Nosotros participamos en una comunión con hermanos de 4 zonas en la región metropolitana, La Florida, Santiago Centro, Maipú y un grupo que está partiendo en Ciudad de los Valles. Y tenemos una comunión espiritual muy bonita. Hemos tenido varias instancias de poder tener encuentros unidos, así como lo estamos teniendo con ustedes. Llevamos 1 año y 2 meses sin reuniones presenciales. No sé si decirlo con risa o con un poco de lágrimas, porque la verdad es que no ha sido fácil para muchos adaptarnos a esta realidad virtual y ha representado desafíos en distintos frentes. Y bueno, Gabriel, su pastor, hace ya un par de meses recibió una invitación en febrero para estar con ustedes en marzo y salí matriculado con COVID. Así que por esa razón estuvimos posponiendo y encontramos esta fecha hoy día para poder estar juntos. Así que, bueno, esta mañana no voy a entrar así en ninguna profundidad. Está en mi corazón poder tocar algunos tópicos, quizás de manera dispersa, pero luego nos vamos a enfocar en un texto en particular. Y siento que el Padre me ha animado a compartir con ustedes este mensaje y que lo vamos a ir abordando como en etapas, como en un ferry, hasta que lleguemos a puerto. Va a ser más difícil llegar al puerto, pero creo que esto nos va a ayudar a expresarnos en un sentido más de diálogo hasta apuntar el foco central. Así que lejos de ser un sermón, siéntanlo más bien a nivel de un diálogo y usted puede ir respondiendo en su corazón. Normalmente el texto base debería estar al inicio, pero como es una instancia, como les dije, lejos de ser un sermón, con la ayuda del Señor y la paciencia de ustedes, vamos a ir avanzando y reflexionando. Siempre desde la óptica de estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice ahí en el libro de Hebreos 10, 24. Y oremos, hermanos, por favor. Señor, esta mañana reconocemos que necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra, de tu presencia viva que es agua en nuestro interior y que brota y salta para vida eterna, Señor. Esa promesa gloriosa que tú dijiste que aquellos que tuvieran sed vengan a mí. Y nosotros hoy día venimos a ti, Jesús. No tenemos intención de acercarnos a la letra para buscar conocimiento. Esta mañana nos acercamos al dador de la vida, a la vida misma. A ti, Señor Jesucristo, humildemente, yo te pido que uses este contenido, utilízalo, Señor, para ministrarnos de esa vida eterna, Señor. E irte conociendo más y más a ti y al Padre, que merecen todo nuestro amor, nuestra dedicación, la consagración de lo que somos, de lo que tenemos, y vidas ofrecidas con gratitud y enorme alegría por la esperanza que tenemos en este mundo, Señor. A ti dedico este tiempo y juntos le pedimos al Espíritu Santo que Él tome dominio y control de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Parece que todo comienza con el amor. Primera de Juan 4:8 deja bien establecido que Dios es amor. Y para iniciar este recorrido,
Vale la pena mencionarlo, todo comienza en Dios y termina en Dios. El amor de Dios hacia su creación invisible y visible. Esto es innegable, su amor. Lo vemos en el orden, en el caos, la luz en las tinieblas, ahí al comienzo de esta creación visible. El principio que Él dio de la fructificación y la bendición de Dios sobre el género humano. Vemos la tierra, las especies de animales, el orden vegetal y la relación entre estos dos grupos, vegetal, animal, los diferentes ecosistemas, el macro y microcosmos. Como dijo Job, ahí en el capítulo 42, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y difícilmente vamos a comprender desde este lado de la cortina. Claramente, hoy vemos por espejo y llegará un momento donde veremos tal cual, ¿no? Y vamos a ser conocidos como Él nos conoce. Todo lo hizo bueno Dios al crear el mundo. Y más aún, no solamente bueno, sino que al crear al varón y a la mujer dijo que era bueno en gran manera. La versión Palabra de Dios para Todos me gusta porque dice algo más aterrizado a nuestro lenguaje. Lo hizo muy, muy, pero muy bien. ¿Cómo no? Si fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. Queda evidenciado el amor de Dios para con el género humano al plantar un huerto tan hermoso, tan precioso llamado Edén, con la abundancia de todas las cosas, una exuberancia extrema había ahí. Cuánta fertilidad, todo funcionaba, se multiplicaba cada cual por su especie, las plantas. Cuántas cosas, frutos maravillosos y cosas que no están en la palabra, pero podemos presumirlas, ¿no? Un clima exquisito. Eso me gustó a mí, un clima pero fantástico, al punto que podían andar piluchos. Y lo mejor de todo, aparte de los ríos y los manjares indescriptibles de frutos agradables de los sentidos, lo mejor es su presencia al aire del día. No en vano, el mejor significado de la palabra Edén en hebreo es delicia, deleite, placer, un lugar llamado Edén. El amor de Dios hacia nosotros y el de nosotros hacia Dios se daba ahí, en un clima de confraternidad y relación. El Creador pensó hasta tal punto de fundar la familia y otorgarnos el regalo, ¿no?, del hombre y la mujer para compañerismo y colaboración entre semejantes. En Génesis 2:18 dice, no sé, le haré ayuda idónea. Y a veces uno lo lee y es como que esto haya sido como una improvisación al darse cuenta a Dios ahí mismo que no era bueno que el hombre estuviera solo. No, esto estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Fue una afirmación que lo deja ahí en la palabra. No es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea. Hoy día, para nosotros regenerados, dije, por el Espíritu Santo, en esta nueva vida, podemos ofrecer, si vamos más adelante en la Escritura, una contrarrespuesta a la ofensiva de Caín después de la caída. Luego de la caída, ustedes recuerdan el diálogo que tuvo con Dios cuando había decaído su semblante, estaba, quién sabe, celoso, picado, con envidia. Y le dice, irónicamente, le pregunta a Dios, ¿y seré yo guarda de mi hermano? ¿Seré guardián yo de mi hermano? Y para nosotros hoy día, la respuesta como hijos nacidos del Espíritu, ¿seré yo guardián de mi hermano? ¿Cuál será la respuesta? Sí, absoluta y categóricamente sí. Somos guardianes los unos de los otros. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La introducción y sustento del Evangelio en este mundo consiste en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Queda claro que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Hay versiones más contemporáneas e inclusive algunas antiguas que lo ponen de una manera, creo que es más precisa. Y dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. No solamente amamos a Dios en respuesta de este amor en primer lugar, sino que nos amamos unos a otros, porque Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan 4:19. Y vale la pena pensar un poco en esto, porque si cuando nosotros éramos enemigos en nuestra mente y en nuestras acciones, obviamente, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Quiero invitarlos, por favor, y si me puede ayudar alguno de los hermanos, leyendo el Salmo 130, y vamos a leer el versículo 3 y 4, por favor, mientras lo pueden buscar. Salmo 130, versículos 3 y 4, que a mi juicio entrega una visión muy poderosa en cuanto al perdón que hemos recibido nosotros de parte de Dios y el perdón que Él ofrece a la humanidad. A veces tratamos el perdón de una manera superflua, liviana, y un casi sin fondo como un mero hecho en sí mismo. Pero hay razones para el perdón. Si me pueden ayudar, por favor. 130, versículo 3. Ya. ¿Quién? 130. Si mirares, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Mire que esto es muy interesante. Si miras, Dios, los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá salir victorioso? ¿Hay alguno de los nacidos de hijo de hombre? No. Jesús, hijo de hombre, sí, pero su padre no era humano. Es el único que pudo mantenerse en pie, inocente. Si Dios mira los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero, y qué importante, por favor, este pero que acabas de leer. ¿Cómo te llamas? ¿Quién, por favor, acaba de...? Jorge. Gracias, Jorge. Dice, pero en ti hay perdón. Aleluya, en ti hay perdón. ¡Qué maravilla! Ahora fíjense que hay un para. En ti, oh Dios, hay perdón. Aleluya. Para que seas reverenciado. Hay perdón. Otras versiones dice, hay perdón para que te honremos. Hay perdón para que te adoremos. Para que aprendamos a temerte. Hay perdón para que te respetemos. Hay perdón. La iniciativa celestial para reconciliarnos consigo mismo, para que seamos para alabanza de su gloria. Está tan claro y lo podemos leer ahí en Efesios 2:14, que Dios hizo todo esto para que le diéramos gloria y alabanza. Hay razón, hay propósito. No es perdón a ciegas. Existe un mundo, un reino tras de esto, un propósito eterno, glorioso. Quiero invitarlos esta mañana a revisar y que podamos meditar, por favor, y valorar el primer y más grande mandamiento. Y ahora quiero entrar en el texto que mencioné al principio, central para lo que vamos a estar compartiendo.
El gran mandamiento de la ley, o el primer mandamiento de todos. Lo podemos encontrar, por favor, en Marcos, capítulo 12, versículos 34 al 40. Marcos 12. Si Jorge lo tiene ahí, me puede, por favor, ayudar para que lo vayamos leyendo. Sí, 34 al 40. Marcos 12, del 34. Vamos a relatar un pasaje de Jesús, sí. Ya. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Ok, voy a tomarlo desde antes para que entendamos el contexto. Yo sé que ustedes lo han leído, pero uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate que se estaba dando y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le pregunta a Jesús, de todos los mandamientos, Jesús, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante, importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, dio una respuesta magistral, muy contundente. Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Quiero subrayar esa última frase: no estás lejos del reino de Dios. El primer mandamiento es muy personal, querida familia en la fe. Y el cumplimiento de este está asignado a cada persona según el grado de comprensión también, revelación y entendimiento. Él con todas las fuerzas y toda la mente, con todo el corazón. No todos tenemos las mismas fuerzas. No todos tenemos el mismo entendimiento. Vamos en pos, ¿no?, de tener este mismo sentir y tener un mismo entendimiento. Pero vamos hacia allá, vamos en pos de la madurez, de la madurez, de la unidad de la fe. No todos tenemos las mismas fuerzas. Este cumplimiento, en cierto sentido, es progresivo y podemos ir desarrollándolo a lo largo de la vida. Nosotros los cristianos, vamos a hablar un poco de Israel porque en cierto sentido hay un segmento aparte, pero este amor hacia Dios para nosotros nace en respuesta del reconocimiento y la gratitud. Ya está muy claro que el primer y más grande mandamiento en la ley de Moisés era escuchar primero que hay un solo Dios, un solo Dios que es Señor y que debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y el segundo, que es semejante, igual de importante, amar al prójimo como a uno mismo. De ahí depende toda la ley y los profetas. Reconocimiento, quién es Dios y gratitud. Primero reconociendo quién es Él por derecho propio, Dios todopoderoso. Y bueno, y en segundo lugar, por gratitud a su misericordia, al habernos
alcanzado, retirándonos de la vida sin sentido, que íbamos rumbo a la destrucción. Es más, Primera de Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres. Vana manera, sin sentido. Hay otras acepciones en distintas versiones que dice de la vida vacía, de la vida inútil, de la vida Estoy en absurda, misa. de la vida estéril y El día sin domingo. provecho. De una vida estéril y sin provecho. Bueno, este mandamiento que vamos a compartir en esta misa me llamó muchísimo la atención lo que se acabó de mezclar. No sé si alguno alcanza a escucharlo. Y quiero hacer un paréntesis, porque ayer soñé, fue un sueño bien largo, no voy a entrar en todos los detalles, pero el sueño que tenía es que yo era un sacerdote católico que estaba siendo infiltrado en una parroquia, y que me estaban contratando para una parroquia. Por eso dije, misa, me llamó la atención. Bueno, no es precisamente una misa. Recordamos sin lugar a duda también el sacrificio de Cristo hecho una y sola vez para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Pero voy a retomar el tema, ustedes perdónenme, pero algo de sentido parece que tuvo mi sueño. Este mandamiento, como dije, implica tener un corazón generoso. Y nosotros como seres humanos, por naturaleza, somos manos de guagua, apretados. Y Dios genera una obra precisamente para eso, para sacarnos la plumita o el chal de las manos, de las muñecas. Y esto no solamente con los bienes materiales, lo cual intentamos poseer para que no se escurran, y que al final terminan escurriéndose igual como agua entre los dedos. Este mandamiento implica tener un corazón generoso para con el Padre, generoso con nuestro tiempo, que es de Él, ¿no? Nuestro tiempo. Generoso con nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que estén volcadas hacia Dios. Vamos a leer un salmo antes de volver a retomar, que quiero pedirle a Jorge, por favor, el Salmo 104, el versículo 34, por favor. Salmo 104, versículo 34. Está muteado, José. Ahora sí. Eso, ahí está Jorge, gracias. Ah, ya. Ya. 104, versículo. Eso. Versículo 34, por favor. 34, ya. Sí. Qué bonito dice. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Amén. Amén. La Nueva Traducción Viviente, y hay otras versiones también así en lenguaje más contemporáneo, habla de nuestros pensamientos. Y en particular, el 104, que es no tiene un autor definido, pero independiente de eso, creo que expresa algo muy, muy importante: que todos mis pensamientos le agraden. Como dijimos, había un paralelo importante entre el antiguo pacto que tenía Israel con Dios, que mayoritariamente para ellos, no para Dios, quedó basado en hechos externos. Cuando de labios decía Dios, un pueblo que me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Salmo 104 aquí nos da una vislumbre que nos encamina hacia el nuevo pacto: que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. ¿Y por qué es tan importante? Si volvemos
a la ley dada al pueblo de Israel, ahora que lo vamos a hacer, es para que vislumbremos el amor de Dios en esa época de la historia, y que fue expresada en ese momento con tablas y en tablas de piedra. No son las demandas duras de un tirano celestial que por mera obstinación busca someter al pueblo escogido y a través de este a toda la humanidad. Esto a veces inconscientemente se introduce en nuestra cultura occidental y nada más lejos de la realidad. Ahora, al ver esto del Antiguo Testamento y la ley, no queremos tomar lo viejo y usarlo como lo nuevo, ya que nosotros hoy día estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, sino que lo que buscamos es poder ver la bondad de Dios y su buena voluntad para con toda la humanidad, al habernos entregado la ley de Moisés en la antigüedad. Y bueno, ¿y cómo aplica este mandamiento en nuestra vida como cristianos? La ley en sí, esta es mi reflexión en cuanto a esto, que la ley en sí fue la respuesta de amor de Dios ante una humanidad sumida en el caos, con un rumbo constante hacia la entropía o el desorden social, moral y espiritual. En medio de la confusión y tras decadencias en culturas antiguas, yendo en pos de dioses ajenos e invenciones humanas influenciadas por espíritus inmundos, alejándose del Dios verdadero. Y esto partió desde la caída. Por favor, veamos, y esto los invito a que veamos esta ley y este primer y más grande mandamiento como el remedio, un remedio temporal, por cierto, para toda la humanidad, ante toda circunstancia, problema, conflictos y también enfermedades. Era un parche con medicina paliativa hasta que el verdadero remedio estuviera dispuesto para ser administrado al espíritu humano, al espíritu mediante la fe en aquel que fue resucitado de entre los muertos. Ahora, no esperemos con esto la recuperación de todos los síntomas y la respuesta en términos humanos a las enfermedades y a los caprichos o a las necesidades latentes, temporales. Vamos por partes. No es un mecanismo, nunca fue la idea un mecanismo para que aparezca Aladino, ¿no es cierto?, y sea puesto bajo nuestras demandas egoístas y muchas veces torcidas. Este primer mandamiento expresado en la ley de Dios es tan simple. Jesús lo dejó así de simple frente a esta respuesta. ¿Cuál de todos es el más importante? Pero creo que hoy día, como fue en la antigüedad, es tan desatendido, mal interpretado, a veces conscientemente evadido y por muchos lisa y llanamente es rechazado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque para nosotros los que hemos nacido por el Espíritu, claramente damos respuesta a esto, pero la humanidad y nosotros mismos tuvimos que contestar esto. Por eso el Evangelio del Reino atacó y ataca de manera tan directa a ese Dios, o a esa respuesta, o a veces difuso, de ese Dios que busca la atención suprema. Le hemos denominado en las figuras cuando enseñamos respecto al arrepentimiento, el yo, ¿no es cierto?, donde todo se centra y tiene que ser destronado, con ese golpe de estado donde Jesús pasa a estar en el centro del gobierno. Pero hay algo muy, muy claro, que en la historia de la humanidad vemos este vivir alejados de este primer mandamiento. Y obviamente que el segundo, semejante, que se desprende de este primero, no funciona aparte, nos permite ver una fotografía, ni siquiera una radiografía, es una fotografía de la humanidad hoy día,
y también en la antigüedad, que vive y está fuera de este principal y gran mandamiento. Como dijimos, ninguno aparte de Cristo pudo cumplir cabalmente este mandamiento. Pero hoy, por el Espíritu, en la nueva naturaleza, nos impulsa a vivirlo más que a cumplirlo. Recordemos que las ordenanzas establecidas en normas externas, procesos de lavamiento, santificaciones, a través de los utensilios, toda una ceremonia externa que apuntaba sin duda a algo interno que iba a ser llevado a cabo cuando el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser cumplido con la introducción del unigénito en el mundo. Pero no es para cumplirlo solamente, porque esto tiene que ver con una vida, con vivirlo. Nuestra vida expresa este amor de todo corazón, alma y fuerzas. Se expresa con la vida, es con el estilo de vida. Y la verdadera medicina, que no es el mandamiento, sino que para nosotros es recibir al sanador dentro y la obra que hace hacia afuera. Cristo es mediador de un mejor pacto y con esto vamos a dejar claramente separado para que no exista confusión entre la ley, ¿no es cierto?, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hebreos 8, 6, 7, lo voy a leer yo por razón del tiempo. Y dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. La ley escrita en el corazón, la circuncisión no en la carne, sino en el espíritu, la obra interna, y con la adopción como hijos de Dios, y darnos la gracia para reconocer nuestra antigua naturaleza carnal crucificada con Cristo. La nueva humanidad, este nuevo hombre, esta nueva mujer, no vive pendiente de su entorno o es condicionada por este para funcionar bien o mal. Sin duda que las emociones nos afectan y afectarán nuestras vidas, circunstancialmente, pero no determinan el centro de nuestra voluntad y estado emocional de base. Este último yace en respuesta de obediencia al primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Porque yace desde esta realidad de nueva vida que tenemos con Él. Con esto debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo aplico esta medicina tan antigua? ¿Conozco esta medicina? ¿Cómo está desarrollándose mi amor a Dios? El guardar su palabra, obedecerla, es un aspecto muy importante, pero va mucho más allá que la mera obediencia sin relación. El Padre busca adoradores transparentes y adoradores que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Recordemos el encuentro con la mujer samaritana, Juan 4:23, que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de una forma verdadera. ¿Cómo es esa forma? Siendo guiados, conducidos por el Espíritu Santo, el Consolador, quien está a nuestro lado para recordarnos las palabras de Jesús, para guiarnos a toda la verdad. Y no solamente está con nosotros, reside dentro de nosotros. El dirigir nuestros afectos hacia Dios requiere de un ejercicio de voluntad y determinación para derribar los bloques de impedimentos que se levantan en el cumplimiento de este primer y más grande mandamiento. Saben que si hay algo que creo que Satanás busca hacer, aparte de, como dijo Jesús, matar, robar y destruir, frente al amor hacia Dios, que él busca
la adoración hacia sí mismo y detesta, aborrece la pureza y cuando existe amor integral hacia Dios. Él detesta eso. Un corazón que pese a las circunstancias se mantiene firme en su resolución de amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, de estar ya no preocupado por las cosas externas, sino que, como leíamos en el Salmo 104, que mi íntima meditación, que todos mis pensamientos te agraden. Filipenses 3:3. Si está Jorge, por favor, te pido que lo puedas leer. Filipenses 3:3. Ya. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Excelente, excelente. Mira, Jorge, una versión que es un poco más moderna, que nos ayuda a entenderlo como más práctico. Y dice así, creo que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pues los que adoramos por medio del Espíritu somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Qué te parece? Es como más clara. Más clara, ¿no es cierto? Sí. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Queda establecido que la circuncisión está ligada a esta circuncisión espiritual y nosotros, los que adoramos, los que servimos a Dios, guiados por el Espíritu, somos la verdadera circuncisión. Lo que Dios había planificado desde el comienzo, ¿no es cierto? Y aún expresado mediante la ley de una manera externa, como una sombra de lo que iba a venir a ser la realidad, porque la marca en la carne, la circuncisión era algo básico, era la marca, el distintivo en el pueblo de Dios, realizado en un lugar tan íntimo, tan privado. ¿Y qué más privado aún? Que es la marca profunda en nuestro corazón. Lucas 7:40, y vamos a ir terminando con este pasaje que Jesús también expresa, creo, unas verdades muy importantes. Lucas 7:40, de 40 al 46, por favor, Jorge, tengo a Jorge ahí tiene una ampolla en el dedo, ¿ah? ¿Eh? Con mi ayuda idónea ahí. Mira ahí. Yeah. La ayuda idónea. Yeah. Lucas 7. Lucas 7, de 40 al 46. Ya. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bueno, según la versión que tengo yo, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Hasta qué número era? Ya, 50 denarios, si alguien me puede ayudar ahí, Gabriel, pero debería corresponder al salario de unos 50 días de trabajo. 50 días de pega así gratuitamente, que se le perdonó a este, y al otro le perdonó 500 días de trabajo. Si estamos bien, yo creo que equivale más o menos a eso. Un denario era la paga de un día de pega. Y sigue, por favor, respondiendo, Ya. Simón dijo. Respondiendo Simón dijo,
pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y ¿Se dan vuelto a la cuenta? mujer. Perdona, pero qué hermoso. Jesús apreciaba las respuestas cuando eran bien conducidas. A este otro maestro de la ley, ¿no es cierto? También le dijo, no le dijo estás en el reino, estás cerca, pero dijo rectamente has juzgado. Y aquí este Simón, ¿no es cierto? Siendo que era un hombre que no había procedido, no le había dado la honra que podría habérsela dado a Jesús, aquí le dice de nuevo, sabes que rectamente has juzgado. Pero ¿qué le dice a la mujer? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Gracias, gracias Jorge. Fíjense que dentro de este texto, si lo ponemos un espejo y lo vemos hacia nuestras vidas, hablándonos, el tema no es si tenemos muchos o pocos pecados acá. El tema no es ese, porque primero entendemos que la deuda que tenemos todo ser humano y la raza humana y a nivel personal es una deuda impagable. Entonces no es si tenemos muchos o pocos pecados, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se trata de un volumen que tiene más o menos. El asunto es cómo nos reconocemos a nosotros mismos y si valoramos la infinita deuda que cada uno tenía o tiene para ser saldada por Dios. El tema va por ese lado. Porque es tan medular lo que dijo Jesús. ¿Por qué amo mucho? Porque mucho se le había perdonado. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. No es si Él nos ha perdonado poco, es infinita la deuda que tenía. Es cómo valoramos esta gracia de Dios para ser saldada, o que fue, mejor dicho, saldada por Cristo en la cruz. Vamos a terminar con el Salmo 51, 16, 17, por favor. Salmo 51, 16, 17, Jorge. Bien. Salmo 51. Bien. Salmos, sí. Vamos a leer el versículo 16 y el 17. Ya, Salmo 51. Bien. Porque no quieres sacrificio y yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Ya? 16 y 17. Sí. Ya. ¿Lo repito o está bien? Dale, por favor. Ya. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón constrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Me faltó una mitad. Aquí te faltó un pedacito, pero está bien. Este sí es un salmo de David y que expresaba esta
transición de alguna manera profética aquí, que hasta cuando venía este nuevo pacto, ¿no es cierto?, que él con gozo le iba a ofrecer. Él no escatimó en las ofrendas a Dios, ¿no es cierto?, los sacrificios, pero él sabía que había algo más íntimo, y que el sacrificio que Dios deseaba que era un espíritu quebrantado, que ese no iba a rechazar, un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Lo que ocurrió recién en el relato de Jesús con la mujer en la casa de Simón, ¿no? Vemos la diferencia en que Simón, lamentablemente en ese momento no estaba quebrantado, no se vio este arrepentimiento en la necesidad. A diferencia de esta otra mujer, inclusive que a juicio de Simón y otros que estaban ahí, ¿no es cierto?, que conociendo la procedencia de su vida, era una mujer muy pecadora. Pero el sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado. Este corazón arrepentido no lo desprecia Dios. Esto nos ayuda, hermanos, para también poder entender el contexto dentro de la disciplina en la iglesia también. ¿Sí? Nosotros vemos 2 Corintios 10:6, que dice que estamos preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa, hasta que esta unidad de la fe se vaya desarrollando, la obediencia a la palabra, al Espíritu, que es una sola, está orientado precisamente, y no es una disciplina maligna desde el autoritarismo, ¿no es cierto?, para hacer lo que se supone que tenemos que hacer sine qua non, sino que se orienta al corazón. ¿Para qué? Para que los discípulos, para que cada uno de nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, en nuestra relación con Dios, para que le vayamos amando con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Y es como que el Señor va ocupando, revelando aspectos de nuestra vida, y muchas veces nos va a ir confrontando con los elementos que mencionamos, con el tiempo, con la dedicación, de cómo yo hago todas las cosas en el nombre de Jesús. Y sea lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. Y buscando amarle, no de una manera tan, a veces, elevada. Yo fui confrontado por una hija pequeñita mía que es una delicia, porque yo tengo 3 hijas, pero la más chiquitita es como una caluga de leche, así, con centro de manjar líquido para mí. Es súper amorosa. Mira, no puedo contar cuántos besos me da al día, y nos dice, tanto a mi esposa como a mí, por lo menos debe ser fácil unas 15 veces al día: papi, te amo. Papá, te amo, y a mi esposa también. Es muy calugosa. A veces es muy calugosa. Y ella utiliza esa misma frase, papi, te amo, y me pide que yo la tome, que la cucurre, o que juegue, que esté con ella, cuando no hace lo que debería estar haciendo. Y lo utiliza a veces hasta como una excusa. Y el Señor me hacía pensar también cómo es mi vida delante de Dios, qué es lo que Él quiere que esté diciéndole de manera aislada, en mi cuarto secreto, con mis brazos levantados, en una íntima adoración: te amo, te amo, te amo, Señor. Sin duda que Él aprecia nuestra devoción. Pero al igual que mi hija, y yo muchas veces, no es que no quiera o no aprecio que me diga papi, te amo, sino en verdad es que este papi, te amo, está mejor expresado cuando ella cumple el deber y lo que tiene que hacer. Junto con eso, sin duda que el papi, te amo, y en esos tiempos de abrazo son muy deseables, pero no están separados. Vamos a terminar leyendo este texto de Apocalipsis 3, versículos del 1 al 3. Lo voy a leer yo,
no quiero que sientan esto, porque a veces hablamos de Apocalipsis y es temor porque se saca la espada del juicio y no es así. Creo que es un texto que puede estar muy acorde con lo que estamos hablando porque nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos y estar atentos cuando el Espíritu Santo quiere estar alumbrándonos si la devoción que estamos dedicándole a Dios, el amor a Él, es parcial, es con un poco de mis pensamientos, es con un poco de mis fuerzas, con una parte de mi corazón, o estamos encaminados para que Él tome todo y en todo Él sea el más importante. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 3 dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuélvete a lo que escuchaste y creíste al principio, y retén esto con firmeza. Arrepiéntete, regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Lo que quiero resaltar en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, menciona que he visto que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y esto me golpea muy fuerte. Y no solamente a mí, sino que creo que nos invita a la iglesia a evaluar, discernir si nuestras acciones cumplen con los requisitos de Dios. ¿Y cuáles son los requisitos que pone Dios a mis acciones? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que todo sea hecho con amor. Como leímos, ¿qué es lo que Dios no desprecia? Un corazón contrito y humillado. Que todo sea hecho con amor, en humildad. Hermanos, somos renacidos para perfeccionar nuestro amor hacia Dios. Y somos renacidos para perfeccionar nuestro amor entre los semejantes. Y de esta manera seguir este camino más excelente que lo relata Pablo en 1 Corintios 12, 31. Porque él lo dijo: déjenme mostrarles. Y esta versión, la Nueva Traducción Viviente, también lo pone de manera muy simple. Dice: déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. La manera del amor. De todo corazón, mente, fuerzas y alma a Dios y a nuestro prójimo. El Señor nos ayude para cumplir este primer y más grande mandamiento. No de forma externa, sino que dentro le amemos por el Espíritu y guiados por Él. Termino con esta frase de un conocido predicador, pastor estadounidense, escritor de libros, un hombre con testimonio ejemplar, A.W. Tozer. Y una simple frase de él dice lo siguiente: conocerle es amarle. Conocerle mejor es amarlo más. Gracias por la paciencia, por su tiempo y haber podido compartir esto que estaba en mi corazón con ustedes, hermanos. Amén. Gracias, José Miguel, por la palabra que, por supuesto, nos debe hacer reflexionar. En lo último que tú compartías, el apóstol Pablo dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y agradezco el hecho de que hayas tocado una situación de que aún haciendo muchas cosas que creemos que pueden ser correctas, aún haciendo muchas cosas que creemos que pueden ser también buenas obras, es importante
desnudarnos frente al Señor con respecto a las motivaciones que nos mueven para hacer una u otra cosa, porque ahí realmente es donde se encuentra la respuesta de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que gracias, José Miguel, por, como digo, por la palabra de esta mañana que nos permite revisar nuestras motivaciones, nuestras obras, lo que mueve en definitiva nuestro corazón, y sobre todo como tú lo compartías en un momento también en relación a ese primer y segundo gran mandamiento. Así que voy a aprovechar de orar para que el Señor nos pueda ir trayendo mayor revelación, que es tener claridad sobre algo que Dios quiere mostrarnos, pero sobre todo tener mayor entendimiento, que es un poco lo que decía Jerry al principio, porque muchas veces podemos tener revelación, algo que Dios nos está mostrando con claridad, pero no siempre tenemos el entendimiento para saber que eso que Dios nos está mostrando, realmente cómo tenemos que aplicarlo, de qué cosas también tenemos que nosotros hacernos cargo en nuestra vida actual. Solo, Gabriel, quería subrayar, porque veo que uno está tan medio serio, los hermanos, yo los miraba aquí. Hay gozo, hay vida, hay poder en el nombre de Jesucristo, y es su Espíritu obrando en cada uno de nosotros, disponiéndonos. Él va a ir haciendo una obra maravillosa y nos va a ir enseñando también a ceder. Lejos, como dije al principio, era poner una carga, sobre todo citando Apocalipsis 3, sino de animarnos y estimularnos al amor, a Dios, hacia Dios entre nosotros, y eso, no más, por favor. No te preocupes, en ese aspecto creo que si el amor de Dios se manifiesta, y tú bien lo mencionabas, también cuando Dios habla es importante poder oír atentamente lo que Dios también trae para cada uno según su propia realidad personal, su realidad de familia, la misma realidad de la vida de la iglesia. En eso, por supuesto, no dejamos de lado que Dios nos ama eternamente y profundamente. Así que, por lo tanto, agradecemos el sentir de parte de Dios transmitido a través tuyo también en esta hora. Señor, muchas gracias por la palabra que tú has ministrado en este momento a través de José Miguel, y de lo cual también somos responsables por haber oído en esta mañana. Gracias por el sentir de tu corazón, por recordarnos una vez más aquellas cosas que son trascendentes para ti, que son trascendentes para papá, que son trascendentes en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es palabra de vida, porque es una palabra que es sembrada en nuestro corazón y de la cual tú también esperas que podamos dar mucho fruto, porque eso es de complacencia para ti y es de complacencia para papá. Pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos puedas ayudar para tener ese entendimiento, esa vida práctica en todo lo que también hemos recibido en esta mañana. Espíritu Santo, ayúdanos en aquellas cosas que aún nos cuestan, en aquellas cosas que aún quizás no tenemos todo el entendimiento que necesitamos. Guíanos, por favor, en base a la palabra, en base al sentir del corazón de Jesús, en base al sentir del corazón de papá. Porque fuimos creados para su gloria y fuimos creados y permanecemos en vida para agradarle a Él. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has ministrado en esta mañana. Amén. Bueno, ya estamos por concluir. Antes de ello, vuelvo a expresar mi gratitud
a Jerry, a José Miguel y a los hermanos de Cordillera que también ahí están conectados vía Facebook. Quiero en forma especial también nuevamente agradecer al Señor por la vida de uno de nuestros hermanos en la fe, por Marco Ponzano. ¿Y por qué lo menciono? Porque él ha estado participando con nosotros hace 2 semanas atrás y este miércoles estuvimos de noche conversando junto a mi esposa y él entregó su vida al Señor. Y eso, por supuesto, no lo puedo dejar de lado porque ahí está el amor de Dios de manera tangible, perfecta, tocando el corazón de Marco, y nos alegra, Marco, que en esta mañana nuevamente estés con nosotros. Así que una palabra viva de esta mañana también para tu vida. Y también por ahí, donde aparece iPhone de Carmen, ¿ya? Saludamos a Carola Carrasco, ¿ya? Carola, también te saludamos, hemos estado orando por ti, por Magdalena también, que nos presentó la solicitud de orar por ti, por tu familia. Tú eras la que escribía también en el chat, así que estamos muy contentos. Sé bienvenida con nosotros también en esta mañana, muy agradecidos también de tus mensajes y de lo que el Señor sobre todo también pueda haber sembrado en esta mañana en tu corazón. Así que Carola, un gran abrazo para ti, de todos los que estamos conectados en esta hora. Así que bienvenida a esta manada pequeña. Y sobre todo, por supuesto, qué mayor gratitud junto a nuestros hermanos que dar gracias al Señor, porque ha sido una instancia también muy preciosa, una instancia de comunión. José Miguel, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Ya? Un gran abrazo para Rocío, tu esposa, y para tus 3 pequeñas. ¿Ya? Jerry, una vez más, gracias por acompañarnos. También es muy grato el poder tenerte con nosotros. Ya tu palabra también de Marco es una palabra también de edificación, y tu sola presencia también para nosotros es de mucho gusto. Nos sentimos muy cobijados también por tu paternidad a través de lo que el Señor también ha colocado en tu vida. Confirmo, Gracias, confirmo. Gabriel. Gracias, Gabriel. Nos amamos mucho. Y gracias al Señor por también que pudimos ver toda la gente que estaba conectada y escuchar también, ¿no? Y verlo, sí. Súper bueno. Gracias, Jorge, por la ayuda. Muchas gracias, Jorge. La lectura. Sí. Bien, bueno. Muchas gracias. Gracias por la ayuda idónea también. Eso. La Molly. Sí. Ha sido una instancia muy hermosa y es la primera, no va a ser la última. Ya veremos más adelante en otra oportunidad nuevamente de compartir con los hermanos de Cordillera. Gracias al Señor y gracias a todos ustedes por haber estado conectados en esta mañana. Eso hace mucho más grato todavía cuando hay más integrantes de la familia que se reúnen. Así que un gran abrazo, como siempre, una muy buena tarde para aquellos que puedan descansar. José Miguel, que te dediques a tus hijas, ya ahí, porque para que tu pequeña te siga dando besos y esperando que se porte bien también en la tarde. Gracias, una alegría, muchos cariños para todos, hermanos, que bueno saber de que están perseverando en la fe y ánimo porque viene una hermosa cosecha. Amén. Así es. Jerry, también un gran abrazo para ti, que tengas también una buena tarde, espero que también puedas descansar y una muy, muy buena semana. Muchas gracias, Gabriel. Y también para todos ustedes, ¿no? Un abrazo muy grande.
Cariños, Eli. Jerry. Hasta pronto, Cariño, hasta José pronto. Miguel. Chao, Bien. chao. Gusto de Sí. haber estado Adiós juntos. a todos. Ya. Una Chao a alegría. todos. Vicky, Diego, Jorge, Molly, Gracias, Marisol, Jorge. Javier. Wow, le damos muchas gracias a los hermanos de Temuco, le damos gracias a Gabriel por esta invitación y esta linda iniciativa de poder participar junto a hermanos de otras localidades que adoran y aman al mismo Dios y Padre nuestro. Qué hermoso, ¿no? Quién sabe, más adelante vamos a tener reuniones unidas con hermanos de otros países, a donde Dios nos va a ir conduciendo a través de estos medios tecnológicos. Sin duda que extrañamos las reuniones presenciales, pero con esto Dios está haciendo algo también importante y hay que valorarlo en cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a irnos despidiendo y queremos agradecerle al Señor por la unidad de la iglesia, por lo que Él está haciendo alrededor de la tierra, por el sentir que hoy día está siendo puesto en distintos ministerios. Hay una carga de oración, de búsqueda del Señor, de intercesión, de pedir por nuestra nación. Porque no solo Chile necesita a Cristo, el mundo necesita a Cristo. Y Él es la esperanza de todos los términos de la tierra. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos verlos el próximo domingo a las 11. Vamos a tener una visita muy especial, un hombre muy querido, un hombre que yo lo considero un hombre sabio, un hombre que ha caminado con el Señor muchos años y va a compartirnos una palabra que estoy seguro que nos va a bendecir y a afirmar. Vamos adelante a este supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a la meta, prosigamos al frente. Un gran abrazo, queridos hermanos, y nos estamos viendo el próximo jueves. La paz y el amor del Señor. Un beso, mis hermanas, un abrazo a mis hermanos. Bueno, ¿y por qué un ósculo santo a mis hermanos también? Muchos cariños. Nos vemos.